Bien amigos, pues tenemos esta mesita con un acabado rústico. Es una mesita que es muy sencilla y fácil de hacer. Si tú quieres ver cómo hacer una mesita como esta, quédate hasta el final de este video. Comenzamos ya. Pues bien amigos, para esto ya he preparado estas 4 patas. Nos han quedado a 9.2 centímetros. Ok. Vamos a cortarlas más tarde a exactamente la medida que queremos. Ahorita tienen 42 centímetros. Van a quedar más o menos como a 40. Vamos a preparar las bases para las patas. Por aquí ya tengo unas tablas. Ocuparé esas dos o una tal vez nada más para lo que será la base. Y esto es para cubierta. Vamos a habilitar. Bien, procedamos a ensamblar lo que será la cubierta de la mesa con estas 4 tablas que ya hemos cortado a 1.40, que es la medida, el largo de nuestra cubierta. Y bueno, estos tienen 20 centímetros, al final dará 80 centímetros de nuestra cubierta. Mientras pega nuestro ensamble, iremos a la parte de abajo a preparar el marco. Bien, en lo que seca la cubierta ya tenemos aquí las 2 tiras que previamente cortamos. Vamos a cortar tramos de 1.20 y tramos de 60, 2 y 2. Bien, han sido 2 tramos de 1.20 y 2 tramos de 56. Aparte he cortado estos tramos, chicos. Uno tienen 11.5 y estos tienen 9.2. Vamos a empezar el armado. Vamos a empezar por estos. Vamos a armar estas escuadritas. Listo, hemos hecho el prelijado. Vamos a traer nuestra cubierta. Lo que haré a continuación, amigos, es fijar el marco que ya hemos hecho. Este marco será para que pongamos nuestras patas. Ahorita más adelante lo vamos a ver, pero vamos a fijar estas 2 patas. Vamos a centrar el marco en la cubierta de la mesa. Vamos a dejar 10 centímetros volados de cada lado. Recuerden que este marco tiene 60 de ancho y nuestra cubierta tiene 80. Lo mismo a lo largo. Tenemos 1.40 y nuestro marco mide 1.20. Nos quedarán 10 centímetros volado. Lo marcamos y haremos una guía desde la parte de arriba para poner tornillos y hacer la fijación de este marco. Una vez que tengamos ya fijado el marco en la cubierta, vamos a tapar cada uno de estos tornillos con resanador para que cuando hagamos el acabado nos quede muy bien. Bien, ¿se acuerdan que habíamos armado por ahí estas escuadritas? Las vamos a ocupar ahora. Bien, de este modo vamos a proceder a pegarla. La idea es que podamos quitar y poner nuestra pata cuando queramos y que podamos usar una pata más larga incluso y hacer una mesa más alta. Entonces vamos a pegar estas escuadritas.
Y vamos a pegar un refuerzo en la cubierta. Bien, vamos a continuar con la mesa. Ahora vamos con la fijación de las patas. Por aquí tengo inserto, como pueden ver, y tengo tornillo de 2 pulgadas de largo. Ok, nos vamos a ocupar para las esquinas. Vamos a poner por un lado y por el otro. Para esto voy a marcar el tornillo donde lo quiero. Bien, voy a retirar la pata. Podemos ver ya los barrenos que tiene. Voy a agrandar a 5/16, que es lo que necesita este inserto para que lo podamos poner. Listo, y ponemos el inserto. De este modo. Tú puedes usar otro tipo de tornillo, el que tengas disponible, no tiene que ser exactamente como este. Pongo el otro. Y listo, puedo ahora poner los tornillos. Y listo, queda ahí ya perfectamente fija nuestra pata. Nos queda una pata en la que tenemos la opción de quitar estos tornillos y sustituir por una pata más alta para cambiar la altura de nuestra mesa. Ok, voy a hacer este mismo procedimiento con las demás para continuar. Bien amigos, pues ya tenemos nuestra mesa pulida. Ya hemos hecho el pulido. Vamos ahora a darle un acabado a nuestra mesa para que se nos vea bonita. Bien, lo que tengo por aquí es cera en tono oscuro para mueble. Vamos a echar un poco por aquí y simplemente lo vamos a ir extendiendo con nuestro tapo. Como pueden ver, rinde bastante bien. Vamos a irla extendiendo para que nos llegue por todos lados. Vamos a ir pasando a continuación trapos cada vez más limpios.
Amigos, pues ahí tenemos ya nuestra mesita. Miren, ya por ahí la adornamos con una orquídea. Así es como nos ha quedado. Ha sido un acabado sencillo, como pueden ver. Es una cera para mueble rústico, pero que nos queda muy bien. ¿Ok? Si te ha gustado este video, te invito a que lo compartas para que más gente lo vea. Te suscribas a nuestro canal si aún no estás suscrito y nos regales un like. Nos vemos en el siguiente video, amigos.